Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nueva por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque aquí hablamos de todo lo que nos apasiona: chismes, farándula, romances y, por supuesto, las noticias más jugosas de nuestras celebridades favoritas. Y hablando de celebridades, ¿están listos para un bombazo? Porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en el apasionante y a veces turbulento mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan ese romance que nos tenía a todos pegados a la pantalla, suspirando y preguntándonos si lo suyo era real? Pues la respuesta es sí. Y hoy, les voy a revelar algunos de los secretos más íntimos de su relación, esos detalles que tal vez no conocían y que seguro les van a encantar. Prepárense para descubrir la verdad detrás de ese amor que conquistó corazones, y que lamentablemente terminó. ¿Listos para el chismecito? Pues empecemos. Primero, remontémonos al principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más queridos de Turquía, se conocieron en el set de Sen Kalkapimi, la serie que nos robó el aliento con su historia de amor. ¿Recuerdan la chispa que saltaba entre ellos en la pantalla? Bueno, esa chispa, amigos, era real. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente, y es que era imposible no notar la complicidad, la química, la atracción que existía entre ellos. Y, ¿saben qué? Esos rumores resultaron ser ciertos. La confirmación oficial llegó a través de fotos de paparazzi, donde se les veía juntos, tomados de la mano, besándose, y luciendo más enamorados que nunca. Las redes sociales explotaron, los fans enloquecieron, y el mundo entero celebró esta pareja de ensueño. Y aquí viene uno de los secretos más bonitos: la forma en que se cuidaban y se apoyaban mutuamente. Kerem, por ejemplo, siempre ha sido muy protector con Hande, defendiéndola de los chismes y la negatividad que a veces rodea a la vida de las celebridades. Se dice que la animaba a ser ella misma, a no tener miedo de mostrarse tal cual era, y a enfrentar los desafíos con valentía. Por su parte, Hande, con su dulzura y sensibilidad, supo entender y apreciar la intensidad de Kerem. Dicen que ella era su calma, su refugio, y la persona que lo ayudaba a mantener los pies en la tierra. ¡Qué bonito! Ahora, profundicemos un poco más en ese inicio. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer momento, incluso antes de que la serie fuera lanzada al aire. Los ensayos, las lecturas de guión, las largas jornadas de grabación, todo contribuía a crear un ambiente de cercanía y complicidad. Los compañeros de set notaban esa conexión especial, esos momentos en los que una mirada bastaba para transmitir todo lo que sentían. La serie, que se convirtió en un fenómeno global, alimentó aún más esa conexión. Las escenas románticas, llenas de besos apasionados y miradas cómplices, hicieron que el público soñara con que ese amor trascendiera la pantalla. Y, para sorpresa de muchos, así fue. La confirmación de su relación fue un acontecimiento que acaparó titulares en todo el mundo. Los fans, que ya sospechaban, celebraron la noticia con entusiasmo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, felicitaciones y muestras de cariño. Pero la relación de Hande y Kerem no era solo romance y glamour. Detrás de las fotos y los flashes, había una pareja que se esforzaba por construir una relación sólida, basada en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo. Kerem, con su carácter fuerte y decidido, siempre estuvo atento a proteger a Hande de los aspectos negativos de la fama. La animaba a ser fiel a sí misma, a no dejarse influenciar por las críticas y a disfrutar de su éxito sin perder su esencia. Hande, con su sensibilidad y empatía, entendía las necesidades de Kerem. Era su confidente, su compañera de vida, su apoyo incondicional. Sabía cómo calmar sus tormentas y cómo celebrar sus logros. Ahora hablemos de los momentos íntimos que compartieron. ¿Recuerdan las fotos de sus viajes románticos? Desde las playas paradisíacas de las Maldivas hasta las calles llenas de encanto de París, Hande y Kerem disfrutaron de momentos inolvidables juntos. Fueron vídeos y fotos que compartían en sus redes sociales, donde se les veía felices, relajados y, sobre todo, enamorados. Y aunque a veces no mostraban todo, la mayoría de esos viajes eran para desconectarse del trabajo y simplemente disfrutar de la compañía del otro. Estos viajes, a menudo mantenidos en secreto, eran una forma de escapar del ojo público y fortalecer su relación. No eran solo destinos exóticos, sino espacios donde podían ser ellos mismos, sin las presiones de la fama.
En las Maldivas disfrutaron de la tranquilidad de las playas, nadando en aguas cristalinas y tomando el sol. En París pasearon por sus calles adoquinadas, visitando museos, cenando en restaurantes románticos y disfrutando de la magia de la ciudad. Pero no solo los viajes fueron especiales. También disfrutaban de momentos sencillos, como tardes en casa, noches de cine o cenas románticas. ¿Recuerdan la vez que Kerem compartió una foto de Ande cocinando? Era una imagen simple, pero que transmitía mucha ternura y cercanía. Demostraba que detrás del glamour y la fama, eran una pareja normal, que disfrutaba de los placeres de la vida cotidiana. ¿Y qué decir de su día a día? Fuentes cercanas a la pareja revelaron que eran personas muy sencillas. Les gustaba cocinar juntos, ver películas en casa, pasear por la ciudad y disfrutar de la vida cotidiana. Kerem, un apasionado por la cocina, solía preparar deliciosos platos para Ande y ella, a su vez, le mostraba su cariño de mil maneras, como preparándole el desayuno. ¡Qué tiernos! La verdad es que la forma en la que se cuidaban mutuamente era uno de los secretos de su relación, esa atención a los detalles, el pequeño gesto que demuestra el amor más profundo. Imaginemos una de esas mañanas. Kerem, con su energía desbordante, se levanta temprano y se dirige a la cocina. Prepara un café aromático, corta fruta fresca y prepara unos huevos revueltos con tomate y cebolla. Mientras tanto, Ande, con su rostro aún somnoliento, entra en la cocina y lo abraza por la espalda. Le da un beso en el cuello y le dice lo mucho que lo quiere. Después del desayuno, se ponen a trabajar. Kerem con sus proyectos profesionales y Ande preparándose para sus próximas escenas. Pero siempre encuentran tiempo para estar juntos, para hablar, para reír y para compartir su día a día. Otro de los detalles que quiero resaltar es su comunicación. Se dice que Ande y Kerem tenían una comunicación abierta y honesta. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se daban consejos y, sobre todo, se escuchaban. Kerem siempre admiró la dedicación y el talento de Ande y ella, a su vez, se sentía muy orgullosa de los logros de él. Esa admiración mutua fue clave para que su relación funcionara tan bien. La comunicación era la base de su relación. Se contaban todo, desde sus alegrías y logros hasta sus miedos y preocupaciones. Se escuchaban con atención, se comprendían y se apoyaban en todo momento. Kerem, con su experiencia en la industria, solía aconsejar a Ande sobre sus proyectos profesionales. Le daba su opinión, la animaba a tomar decisiones y la ayudaba a superar los desafíos. Ande, con su intuición y sensibilidad, siempre estaba presente para Kerem. Lo escuchaba, lo comprendía y le ofrecía su apoyo incondicional. Esta comunicación abierta y honesta, esta admiración mutua, fueron clave para que su relación se mantuviera fuerte y duradera. Ahora hablemos de la ruptura porque, lamentablemente, no todas las historias de amor tienen un final feliz. Después de casi 2 años de relación, Ande y Kerem decidieron tomar caminos separados. Los rumores sobre los motivos de la ruptura fueron muchos y variados, diferencias de opinión, agendas apretadas, y como siempre, la presión mediática. Lo cierto es que al menos públicamente nunca se revelaron los motivos exactos de la separación. La noticia de la ruptura fue un shock para sus fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse? Los rumores fueron muchos y variados. Se habló de diferencias de opinión, de agendas apretadas, de la presión mediática, de infidelidades, de celos. Pero la verdad, como suele ocurrir, era mucho más compleja. Es probable que la convivencia, el ritmo frenético de sus carreras y la presión de ser constantemente observados por el público, hayan desgastado su relación. También es posible que con el tiempo sus intereses y objetivos hayan cambiado, llevándolos a tomar caminos separados. Pero ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo fue para ellos? A pesar de la tristeza que pudo haber, tanto Ande como Kerem demostraron madurez y respeto mutuo. Se despidieron con cariño, agradeciéndose el tiempo que compartieron juntos y deseándose lo mejor en sus vidas. Y aunque ya no están juntos, la mayoría de sus fans los siguen recordando con cariño, con la esperanza de que ambos encuentren la felicidad. La separación fue un proceso doloroso, pero también una muestra de madurez y respeto mutuo. A pesar del dolor, Ande y Kerem supieron gestionar la situación con elegancia y discreción. Se despidieron con cariño, agradeciéndose el tiempo compartido y deseándose lo mejor en sus futuros.
Mostraron al mundo que a pesar de la ruptura, mantenían un profundo respeto y aprecio el uno por el otro. Y aunque ya no están juntos, siguen siendo recordados con cariño por sus fans. Muchos siguen soñando con que algún día vuelvan a estar juntos. Pero por ahora ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocados en sus carreras y en su felicidad personal. Pero, ¿qué podemos aprender de esta relación? Para mí la historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor, a pesar de sus altibajos, es algo hermoso y valioso. Nos enseña la importancia de la comunicación, del apoyo mutuo y de la admiración en una relación. También nos enseña que a veces, las cosas no son para siempre, pero eso no significa que no hayan valido la pena. La relación de Hande y Kerem nos deja valiosas lecciones sobre el amor y las relaciones. ***** La importancia de la comunicación ****, hablar abierta y honestamente, compartir sentimientos y escuchar atentamente al otro. El apoyo mutuo estar presentes para el otro en los buenos y malos momentos, celebrar los logros y ofrecer consuelo en las dificultades. La admiración valorar las cualidades del otro, respetar sus decisiones y sentirse orgullosos de sus logros. La madurez saber afrontar los desafíos, aprender de los errores y respetar las decisiones del otro, incluso cuando duele. El respeto tratar al otro con cariño, consideración y empatía, independientemente de las circunstancias. El amor propio priorizar la felicidad personal y aprender a vivir y disfrutar la vida, incluso después de una ruptura. Y ahora, amigos, para finalizar este vídeo, me gustaría resaltar algo muy importante. A pesar de la tristeza que pudo haber generado su ruptura, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas, y cada uno está enfocado en su carrera profesional. Hande, por ejemplo, ha seguido cosechando éxitos en el mundo de la actuación, participando en proyectos importantes y dejando huella con su talento. Kerem también ha continuado su trayectoria profesional, y actualmente sigue protagonizando series que son un éxito. La vida continúa y Hande y Kerem, aunque ya no estén juntos, han demostrado que se puede seguir adelante y encontrar la felicidad después de una ruptura. Han enfocado sus energías en sus carreras profesionales, cosechando nuevos éxitos y consolidando su posición en la industria del entretenimiento. Hande, con su belleza, talento y carisma, ha protagonizado nuevos proyectos que han cautivado al público. Ha demostrado su versatilidad como actriz y ha ganado aún más reconocimiento por su trabajo. Kerem, con su profesionalismo, pasión y dedicación, ha seguido protagonizando series y películas que han sido un éxito. Ha demostrado su talento como actor y ha seguido conquistando el corazón de sus fans. Y, ¿saben qué? Esa es la magia de la vida. A veces las historias de amor terminan, pero eso no significa que debamos dejar de creer en el amor, en la felicidad, en la posibilidad de un nuevo comienzo. Y como siempre les digo, recuerden que lo más importante es que cada uno de nosotros seamos felices, que cada uno de nosotros encontremos nuestro camino, y que sigamos disfrutando de la vida al máximo. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que a pesar de los desafíos, el amor es posible. Nos enseña a valorar los momentos, a aprender de las experiencias y a seguir creyendo en la posibilidad de un nuevo comienzo. Y recuerden, bellezas, que lo más importante es ser felices, seguir nuestros sueños y disfrutar de la vida al máximo. Y bueno, bellezas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado conocer un poco más de la íntima relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de sus inicios, sus viajes románticos, su día a día, y de la forma en que cada uno se cuidaba. Hemos explorado los secretos que guardaron, los momentos íntimos y, por supuesto, la razón de su separación. Fue una historia llena de amor, pero también de desafíos. Si te gustó el vídeo, no olvides dejarme tu me gusta, compartirlo con tus amigos, y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y no te olvides de dejarme tus comentarios. ¿Qué opinas de Hande y Kerem? ¿Te gustaba su relación? ¿Qué otros famosos te gustaría que analizara en mis próximos vídeos? Quiero leerlos. Muchísimas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.